Buenas amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenemos aquí otra placa Midea que es muy... Como hay muchas máquinas, pues Midea está súper... Dice... no me sale, perdón. Bueno, el caso, que hay muchísimas porque puede estar como marca Midea, puede estar como otra marca... como por ejemplo Amazon, Electra, HTW, Airweb, infinidad de marcas montan esta placa, que es de Midea, como hemos dicho, porque el fabricante es Midea, pero luego pues la comercializan con otras marcas. Entonces, hoy el problema que tenemos con esta placa, que es muy normal, es el famoso P0. ¿P0 qué quiere decir? Vale. P0, según el error fabricante, es error de protección IPM. ¿Vale? El IPM está correcto. Vamos a hacer ahora la comprobación para que veáis que está correcto. Y ahora vamos a ver dónde, no dónde está el problema, porque el problema es complejo, pero sí una forma de solucionarlo rápido para poder funcionar la máquina sin ningún tipo de problema. Entonces, aquí tenemos la placa, como hemos visto en otras ocasiones, y vamos a comprobar que el IPM esté correcto. Entonces, lo ponemos como siempre en diodo y vamos a comprobar el IPM. Tenemos las pinzas, como es normal, y sabemos que el IPM, ¿cómo hay que hacerlo? Nosotros tenemos aquí las tres patillas de salida, el positivo y las tres patillas del negativo. Entonces, como hemos hecho siempre polaridad invertida. Entonces tenemos en la patilla del negativo, por ejemplo, da igual la que sea, pues ponemos el positivo y luego dos positivos aquí y el negativo lo ponemos aquí. Nos da una resistencia 476, otra de 476 y la tercera de 476. Y ahora pues el negativo en la patilla positiva y volvemos a medir la salida 477, 476, 476. Entonces, como vemos, en teoría pues tendríamos que los transistores y los diodos de salida estarían correctos. Entonces, en muy pocas ocasiones se va a la salida del IPM. En verdad, ¿qué es lo que mide el error P0? Pues mide varios factores, pero uno de ellos es, que es el que podemos nosotros comprobar, es la patilla número 2 desde aquí, ¿vale? Esa, cuando detecta un fallo, esa patilla la pone a masa. Entonces, si nosotros podemos comprobar si estuviera cortocircuitada directamente a masa, porque eso lo que tiene es un transistor que lo hace conmutar. Si estuviera el transistor en corto y diera directamente a masa, es muy fácil comprobarlo porque solo tenemos que medir aquí entre la masa de este regulador, esto es un 78.5 de la fuente de alimentación, pues entre la masa de este regulador y la patilla número 2 podemos medir y, como veis, nos da una resistencia, como si fuera un diodo. No nos da un cortocircuito. Si nosotros invertimos, pues lo más normal que nos mida infinito. ¿Veis? Nos mide una resistencia bastante mayor. Con lo cual, ese transistor no estaría derivado a masa, con lo cual no sería un error directo que nos estuviera dando. Entonces, desde esa patilla, ¿a dónde va? Pasa por una resistencia aquí, que está debajo de este bloque de 100 ohmios, ¿vale? Y de ahí nos iría a la resistencia número 301, que sería esta, 301. Entonces, como hemos dicho, la resistencia 301 es la que conecta la patilla esta. Entre medias tenemos la resistencia de 100 ohmios y es la que le da a la tensión, a la patilla del microprocesador,
le da la información. ¿Cómo le da la información? Pues a la patilla del microprocesador le tiene que llegar 5 voltios. ¿Cómo lo hace? Pues en principio tenemos que la resistencia 301, como hemos dicho, tenemos este punto, está conectado a los 5 voltios del regulador. Y la otra parte es la que está conectada por medio de la resistencia de 100 ohmios en serie con la patilla número 2 del IPM. Entonces, si nosotros cogemos, como lo tenemos puesto en diodos, que también vale como resistencia, cogemos la patilla número 2, vamos a ver, ahí, y la resistencia 301 medimos aquí en la parte de arriba, vamos a ver, veis, nos mide aproximadamente 100 ohmios. O sea, aquí tendríamos el circuito correcto entre la patilla número 2 y el divisor de tensión que hace con la resistencia 301. Si nosotros medimos en la otra parte de la resistencia con la patilla del regulador, la salida del regulador, a ver si hace contacto, porque con las resinas que tiene esto aquí cuesta bastante trabajo. Vamos a ver. Como veis, tenemos aquí la conexión entre la patilla y el DC. Entonces, si nosotros le metemos tensión, si el circuito funcionara bien, deberíamos de tener aquí en la parte de arriba de la resistencia, deberíamos de tener 5 voltios, porque el transistor estaría abierto y el divisor de tensión estaría correcto. Entonces tendríamos que tener ahí 5 voltios. En funcionamiento normal tenemos ahí los 5 voltios. Cuando tenemos el error P0, como este caso, que lo vamos a ver ahora, vamos a preparar la alimentación. Vamos a ponerlo en tensión. Vamos a darle tensión. Vale. Como veis, ya tenemos tensión porque tenemos el piloto encendido. Hemos puesto el tester en tensión. Yo pongo la masa, la pongo en el disipador del regulador y vamos a medir la resistencia en este punto primero. Y como veis, tenemos los 5 voltios del regulador. Pero si medimos en la otra parte, pues vamos a ver. A ver si hace bien contacto. No está midiendo bien con la resina. Ahora, nos mide 2 voltios. Entonces, con esos 2 voltios ya nos detecta el error P0. O sea, esta placa, como veis, no está dando el error P0. El IPM no es, porque ya lo he probado en otras muchas ocasiones, que son muy fáciles. Simplemente cortar la patilla y al meterle tensión vamos a ver cómo la tensión sigue siendo la misma. Si por ejemplo ahora mismo tenemos 2 voltios, que en otros casos se me ha ido más bajo, si por ejemplo tenemos 2 voltios, pues va a seguir dando el error P0. Entonces, ¿eso por qué? Eso es porque hay otro circuito con otra medición paralelo que da el resultado, lo da en la misma patilla del microprocesador. Y lo que está fallando es eso. Entonces, cuando tenemos placas de este tipo, que son de máquinas relativamente económicas, voy a desconectar la alimentación, y tenemos este tipo de problemas, nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo buscando en resistencia SMD, viendo por ejemplo lo que es el tema de amplificadores operacionales, a ver si fallan, porque eso es un trabajo bastante arduo que cuando quieras acordar, pues resulta que tienes la reparación, se te encarece y puedes perder la reparación, aparte del tiempo que pierdes en eso. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para solucionar este problema? Y rápido, que al fin y al cabo es lo que nos piden los clientes. Rápido. Entonces lo que hay que hacer es ese sistema de detección, anularlo directamente. Entonces lo anulamos
y porque tiene este tipo de placas, tiene muchísimos sistemas de protección que si este nos falla, va a tener otros que nos van a proteger exactamente lo mismo. Al fin y al cabo, como quien dice, nada, porque los compresores se queman y la placa no se entera, otra cosa se quema y otra cosa no se entera, entonces tampoco vamos a hacer gran cosa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil, muy fácil. Nosotros cogemos la resistencia 301, como hemos dicho, la quitamos y la puenteamos. Y entonces estamos garantizando los 5 voltios a la patilla del microprocesador. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces nosotros cogemos el soldador. Con las resinas cuesta un poquito de trabajo, pero se hace. Ya lo he quitado. Vamos a ver si puedo, porque es que entre la poca luz que tengo que poner para grabar y sin lupa, que no soy persona, voy a ahí. A ver si puedo. Vale, ya tenemos hecho el puente. Ahora después, bueno, vamos a ver. Ahí. Entonces, vamos a ver cómo efectivamente tenemos de aquí. Aquí tendríamos la resistencia, como veis, y de aquí a la patilla número 5, o sea, a la salida del regulador, tenemos los 100 ohmios, que sería el de este. Entonces ya tenemos puenteada y tenemos asegurada la tensión a la patilla del microprocesador, que nos da exactamente qué patilla sea y nos da exactamente el problema que sea. Entonces nosotros damos alimentación, vemos que sigue encendiendo, no hay ningún problema, tenemos la tensión, vamos a tener aquí los 5 voltios, como es normal. Vamos a ver si mido bien. ¿Veis? Tenemos los 5 voltios, no hay ningún problema de recalentamiento, no hay ningún problema de nada. Entonces, con esto ya tenemos asegurado de que el problema P0 se ha quitado y la máquina va a funcionar perfectamente. Os lo garantizo. Y con esto es todo. Espero que os haya gustado como siempre y acordaros siempre de suscribirse y os espero en el próximo vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.